La posverdad, o sea, la mentira, es fascismo. ¿Qué opinas de esa identidad? Sí, la posverdad es propaganda pura. Eso no tiene base en la realidad y es el esfuerzo de Hamelin. Es decir, es el empeño de hipnotizar y de traerse grupos, masas, a punta de, repito, la verosimilitud. Hola Ricardo, qué bueno volvernos a encontrar. Hola Alejandro, sí, qué bueno regreso. Quiero proponerte que hablemos hoy de un tema, lo voy a llamar así de entrada, orwelliano, Sí, de la política de la mentira y las mentiras de la política sí, me parece relevante. en la sociedad actual, y quisiera comenzar con esta reflexión. Hay dos formas de aproximarse al mundo de la democracia o de la democracia liberal. Una es más escéptica, que es el liberalismo, que hace mucho énfasis en los límites al poder, Sí, desconcentrar, descentralizar el poder. Pero hay otra que me parece interesante, que es una visión más republicana, que hace énfasis en los ciudadanos. sí, Y ese énfasis en los ciudadanos básicamente dice tener ciudadanos medianamente informados y razonables es fundamental para la política. Pero esa idea, ese objetivo social, se ve enfrentado a un obstáculo, es que la mentira está por todas partes. Y sí. es cada vez más difícil tener ciudadanos informados y cada vez más difícil saber lo que está pasando en debates muy complejos. Y yo pongo un ejemplo: la seguridad social, intrincada, compleja, ininteligible Muy para difícil de mucha entender, gente. sí. Y el debate se vuelve difícil desde una perspectiva republicana. Difícil de explicar y difícil de entender. Es cierto que la mentira política está desde el principio de los tiempos. Es decir, en El Príncipe de Maquiavelo existe el consejo de la mentira política. ¿Qué decir, qué no decir, qué aparentar, qué máscaras ponerse? Hay muchas especializaciones de marketing político hoy, que no es de la mentira, pero cómo comunicar. Es la puesta en escena de la Que política. está Sí. bien. Sí, porque hay que comunicar algo. Y hay que Pero saberlo hacer, hay que entender la gente cómo entiende mejor los mensajes. Pero creo que hemos cruzado un límite. sí, sí, porque es decir, incluso en El Príncipe de Maquiavelo hay la sospecha que es devastadora para esa idea republicana de que la gente es bruta. Es como hay que hablarles como niños, hay que endulzarles la cosa. Hay la idea de una mentira noble, de mentirles como los médicos de antes también trataban de mentirles a los pacientes para que no sufrieran tanto. Y la irracionalidad de los ciudadanos, e incluso en las democracias del votante, Sí, que es esa inquietante. idea es inquietante, pero eso llega convertido, no sé si es el 2016 el momento, en la famosa posverdad, que ya es cinismo Mm. absoluto. No hay ni siquiera la idea de que hay una gente a la que hay que hacerle más llevadera la sociedad, sino es el punto de partida de que hay que engañar para prevalecer. ¿Cuántos años han pasado desde 1984? Es interesante, 94, 40. 40 años, o sea, Está cumpliendo 40 años. ese era el mundo del futuro, el mundo donde Ese era, el sí. poder había deformado de tal manera la realidad que ya nadie sabía lo que estaba pasando y había una obsesión por cambiar cada aspecto del pasado y del presente. Sí, Y estamos viviendo en una pesadilla, esto es un lugar común, casi post-orwelliana. sí. Las redes sociales nos han llevado a eso y las formas de manipulación y de industrialización de la mentira son cada vez más grandes. Sí hay un giro que quizás es también el de la posverdad, que es el paso de decir la verdad a ser verosímil, que es una cosa muy como de la ficción, como venido de la ficción. No importa que el contenido sea verdad, sino que suene verosímil. Que el relato suene verosímil, Sí, me que parece suene interesante. posible, que suene consistente con el personaje. Y la verdad está muy sacrificada en ese juego porque es repetir consignas, hacerle propaganda a la propaganda, ser virales, usar el altavoz de las redes y todo que suene parecido a lo que se propuso.
que suene verosímil, que suene que se están defendiendo unos principios. La propaganda política ha hecho parte del mundo por mucho tiempo, la multiplicación de la mentira también, ya lo hemos dicho. Quizás es una diferencia más de grado que de clase, dada la tecnología. Pero yo voy a contar una historia personal, un poco que me ocurrió cuando yo fui precandidato presidencial. A la semana después ya estaba la red inundada de todo tipo de mentiras. Claro, claro. Y recuerdo de una persona horror. que soy senador de la República que me acusaba queriendo hacer una denuncia pública de que yo era una ficha de Luis Carlos Sarmiento y mostraba que yo había sido por muchos años miembro de la Junta Directiva de Corfi Colombiana. Ajá. Y yo trataba inútilmente de enfrentar eso diciendo, pues nunca lo fui, diciendo la verdad, no existe. Claro, no es Y verdad. este senador de la República, hoy senador de la República, citaba un documento de la Contraloría, mostrando que decía estos eran. Después me di cuenta que ese documento era un documento que él había mandado a la Contraloría haciendo una denuncia sobre otros temas. No puedo Entonces creer. él decía una mentira y justificaba la mentira con una mentira que él había dicho oficialmente. Y digo todo esto, cuento esta anécdota, no quiero aburrir a nuestra amable audiencia con No, pero está en quejas y lamentos este personales que son tan aburridores porque uno no se mete a la política a quejarse, sino a ser un guerrero feliz. Digo esto porque, Ricardo, fue difícil. Terrible. Y voy a decir la ley fundamental de la mentira en la política. El esfuerzo social que se necesita para revelar una mentira es 100 veces más grande que el que se gasta para decirla. Sí, claro. Entonces, decir mentiras es muy fácil, ensuciar el mundo es muy fácil, pero contradecirlas es muy berraco. Muy difícil desmentir eso. Es muy fácil probar que son mentiras, pero ¿quién está escuchando? ¿A quién le importa que uno lo desmienta? Si la gente, hablábamos ahora antes de sentarnos a grabar, la gente parece no tener tiempo sino para recibir su verdad, sus noticias de una fuente que elige y con la que se casa y a la que jamás vuelve a cuestionar. Y entonces el esfuerzo de decirle no, pero la verdad es esta, pero las cifras son estas, pero los hechos son estos, parece pues imposible de lograr, parece un esfuerzo inútil. Y dada la complejidad de muchos de los debates políticos, de nuevo, seguridad social, servicios públicos, temas que la gente no tiene por qué saber, que hay una Porque son muy complejos. ignorancia racional, no tiene que estar enterado de todo. Mm. Ya tenemos suficientes problemas y demandas cognitivas todos los días, Claro. pues surge eso. Hay esta frase de un politólogo gringo que creo que habíamos mencionado en algún programa, es la posverdad, o sea, la mentira, Sí, es fascismo. sí. ¿Qué opinas de esa identidad? Sí, la posverdad es propaganda pura. Eso no tiene base en la realidad y es el esfuerzo de Hamelin, es decir, es el empeño de hipnotizar y de traerse grupos, masas, a punta de, repito, la verosimilitud. Hay que decir que además todos esos esfuerzos, todo ese fascismo, tiene mucho que ver con el siglo XX, que tú lo has mostrado, por ejemplo, en el libro de Zweig es muy claro todo eso, y tiene mucho que ver con los medios de comunicación y con cómo el espectáculo, la propagación antes, hablas en el mismo libro, retomas la idea de la imprenta, es decir, de cómo se puede propagar un mensaje y una verosimilitud de esas. Y en el siglo XX es muy impresionante porque además con las cámaras, la tecnología, también todo tiene cierto grado de espectáculo que otras veces lo hemos hablado. Es decir, cada vez la gente es más consciente de la cámara, de la interpretación ante la cámara, de la gente que está en el auditorio. Hay un juego que antes estaba reservado, antes de la tecnología y del siglo XX, estaba reservado para el arte, digamos, de intérpretes y públicos, y ahora la política sí que tiene que ver con el show y con las redes que ya son el clímax de la locura del espectáculo, pues además uno tiene cierta sensación de estar viviendo un reality más que un debate político. Uno siente que el eliminado de la semana tendría que ser el libretista tal, que sí, que habría que echar de la... Uno siente que está en la casa de los famosos más que en Colombia.
Esta idea de vivir en ese mundo donde uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira y que es deliberado, esta forma de ensuciar el debate. Alguien nos decía hace poco que ni siquiera es convencer el objetivo primordial, sino es que nadie sepa nada. O sea, es una confusión deliberada. Sí, Y sobre esta identidad de nuevo, pues verdad o mentira política, industrialización de la mentira y fascismo, sí, es que en el fondo el totalitarismo, esto es el dominio de la sociedad desde el poder, sí, tiene mucho que ver con esto, con escoger el relato totalmente. y hackear la mente de las personas en última instancia. Y es muy impresionante cómo si se arman grupos, si se arma lo que llaman polarización, que a veces parece más un fenómeno de redes que real, Sí. ambos grupos se están acusando de fascistas, los unos a los otros, porque ambos saben lo que está pasando, es que es una fabricación de una realidad. A mí me cuesta pensar en esta época de reformas y de fiascos y de fracasos de reformas. Me cuesta creer que la gente que está discutiendo sabe de qué está discutiendo. Me impresiona cuando de pronto hablan de pérdidas de billones, de cuando empiezan a sacar cifras, porque de dónde las sacan nunca es claro. Todos las asumen. Y me impresiona mucho que uno se mete a estas redes y el instinto empieza a aconsejarle no creer. No creer en estas cifras que están dando, no creer en estos titulares que aparecen. Es demasiado ligero lo que sale, demasiado fácil las estadísticas que usan y no hay nunca algo que la soporte. No quisiera meterme como muy de frente en Sí, política. yo tampoco. He respetado como este espacio, pero yo en este debate de la reforma a la salud, Ricardo, cuando tú mencionas los Sí, billones de pesos que se repiten aquí y allá, eso me con impresiona una mucho. gran facilidad, que se robaron 12 billones de pesos. ¿Quién lo dijo? Eh, lo ha repetido el presidente, se dice aquí y allá, y yo pienso, hoy en día si usted mira las cuentas de la salud, las EPS tienen unas cuentas maestras, significa que uno puede saber a quién se le giró uno por uno, o sea, antes de hacer una denuncia, porque no se revisan esas cuentas maestras. Uno dice, puede haber denuncias de corrupción que tengan sentido, pero en esa Concretas, ¿no? magnitud, o sea, es muy difícil para la gente entender que son 12 billones de pesos. O sea, en esa magnitud son absolutamente inverosímiles. Se repite y se repite y se repite ese cuento. Como no es una magnitud que tenga que ver con la vida diaria, pues nadie entiende. Incluso para una persona que está metida en el mundo económico es imposible entender. Hay que compararles Es con el muy presupuesto difícil, muy de la difícil. nación o con lo que vale una gran obra pública. Pero Y sí, eso va haciendo carrera. Y eso se vuelve un determinante del cambio social. Y la pregunta que yo me he hecho estos días, Ricardo, en introspección, incluso en noches a veces de desvelo, es, bueno, ¿qué hacer? ¿cómo enfrenta uno eso? Es claro que no importa de dónde salen las cifras, que se las inventan. De pronto a alguien le dicen se robó 80.000 millones de pesos y uno dice, pero ¿por qué lo estamos asumiendo todos? O se perdieron 70.000 millones de tal cosa. Uno dice, ¿de dónde sacaron esa cifra? ¿Cómo llegaron a esa información? Y nunca es claro, nunca alguien dice, mire, es que la suma es esto y esto y esto y esto. Jamás va a venir esa información porque lo que sirve es la palabra billón o la palabra 1.000 millones para crear ni siquiera es indignación ya, porque cuando se habló tanto de los indignados, hace, no sé, 15 años, 20 años, se empezó a hablar de la indignación otra vez, que cada tanto es una fuerza que transforma. Ahí había por lo menos una reacción a algo que se estaba criticando, es decir, que se estaba revisando. La indignación tiene que ver con una comprensión del asunto. Esto ya no se llama indignación, sino es una furia explotada por unas personas muy sagaces. Y que tienen además una estrategia. O sea, cuando se repite la cifra, hay unos ecosistemas digitales, hay unos multiplicadores, hay una forma de que eso vaya de nuevo contaminando el mundo, en un sentido casi Claro, literal. casi ensuciándolo, Porque sí. usted contamina, ensucia, y Sí, limpiar después es muy difícil. muy difícil. Echar para atrás esa, como una quema, es como Y, quemar. y los argumentos a quienes tratan de ser bomberos en este mundo incendiado por la mentira
La tienen muy difícil Muy difícil. porque requiere una explicación detallada. Mire, esto funciona de esta manera, aquí va, aquí va. Y en esa explicación detallada alguien puede sacar una frase, decir, generar dudas sobre quiénes están explicando. Sí, sí, explicar, analizar, responderle a las reacciones con reflexiones tiende a graduar a mucha gente de cómplice del otro bando. Ah, es que este tipo es de derecha, o es que este tipo es un mamerto, lo que sea. Sí, ponerse racional, objetivo, documentar las cosas, no está el clima para eso. Mencionaste ahora a Stefan Zweig. Él escribió este libro sobre Erasmo de Rotterdam y era un gran crítico de la política y dio un mensaje que no era del todo optimista. Erasmo perdió contra los fanáticos. Él terminó suicidándose en un mundo consumido por la locura y de alguna manera temía eso. Y es que la mentira, que es el tema de esta conversación, puede enloquecer las sociedades a tal punto que hace una persona que se ha dedicado a cultivar su espíritu, que hace una persona razonable. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede influir? ¿Cuál es su posición política? Orwell decía simplemente, cada uno tiene una responsabilidad de cuidar su lenguaje. No caigan los eufemismos fáciles. Sí, cuidar Hagamos las palabras. nosotros que escribimos y que estamos hablando aquí, cuidemos nosotros las palabras, pero quizás eso es insuficiente. Cuando te escribes las columnas, Ricardo, es cuidar la palabra, Palabra por palabra, trata uno de tratar de hacer una labor que es casi la del artesano de la palabra. mm, de escogerlas, de no... estuve leyendo justamente para la columna sobre eso y me impresiona que la idea de cuidar las palabras e incluso el dicho que uno cree que es un dicho popular, de el que mucho habla, mucho yerra, eso está en la Biblia, en el libro de los Proverbios. Y lo que sigue a la idea de cuidar las palabras en uno de los versículos de ese libro, creo que es como el tercer versículo del capítulo 13 del libro de los Proverbios. Lo que sigue es que cuidar las palabras es cuidar el alma, es la idea, y que la consecuencia de no hacerlo es la ruina, no solo para quien no lo hace, sino para los demás. Es decir, cuidar las palabras es fundamental para la salud mental de uno y de la de los demás. Orwelliano el mensaje Sí, bíblico, exacto. porque en el fondo Orwell decía que la corrupción de la sociedad en general, no de un político, empieza por la corrupción del lenguaje. Sí, yo sí creo. Y planteaba esa forma de retroalimentación, como las sociedades corruptas corrompen el lenguaje, y el lenguaje corrompido ahonda la corrupción. Sí, cómo van empobreciendo las palabras, empobreciendo el diccionario de todos, reduciendo a todos a dos adjetivos. Es impresionante ver cómo está pasando ahora y cómo, por supuesto, pues las redes son un altavoz muy difícil de contener. Volviendo a esa visión más republicana, que considera la democracia en parte como un foro y hay discusión, buena parte de esas discusiones ocurre hoy en las redes sociales. Sí, Y las redes sociales yo creo que en sus inicios fueron un foro interesante. Yo incluso antes era de otro las redes tono. sociales tenía un blog y allí nos metíamos a conversar y había una comunidad no muy grande, 30, 40 personas y teníamos una conversación semanal, muchas veces alrededor de la columna que yo escribía. Era interesante. Y yo Sí, aprendí sí, bastante de esas claro. conversaciones. Cambié de opinión sobre algunos temas. Y aparecía gente como en ese plan, en el plan de conversar, De argumentar, de argumentar. conversar. Había humor. Sí, había humor. A veces nos poníamos de mal genio. Después nos pedíamos perdón. Sí, claro. Eso ya parece imposible en ese foro Sí, actual no es porque esto. está lleno de pues, lo que llamamos en Colombia bodegas o máquinas o personas que manejan muchas cuentas con un libreto prefabricado. De nuevo, yo creo que lo que me queda de esta conversación, Ricardo, es con contaminaciones. Sí, Está contaminada la democracia de esta posverdad, estas mentiras, esta locura. Y nosotros que nos ha gustado lo que podríamos decir practicar
¿cómo llamarlo para que no suene pedante? Pero sí, el cuidado de la palabra. El cuidado de la palabra. Que yo creo que es, pensando en el panorama que suena tan sucio, yo creo que no es una mala respuesta. Ese cuidado de la palabra podemos estar en un momento en que suena inútil y suena menos exitoso cuidar la palabra que mentir, pero uno se da cuenta que más allá de las redes, más allá de la propaganda y el discurso, sigue siendo muy fuerte la experiencia humana. Hay unas vocaciones humanas que superan la propaganda, superan el discurso político, superan el ruido, que son las vocaciones, eso, a la solidaridad, a la tranquilidad. Nadie quiere vivir agitado. Yo no siento que sea una, un anhelo humano la Sí. agitación, ni sentirse enfermo por la política, ni dejarse enfermar por los políticos. Yo creo que los políticos tienen un talón de Aquiles y que siempre suelen olvidarlo, que es que creen que son mucho más importantes de lo que son para la gente. Sí, sí. Creen que son los protagonistas de la película y no necesariamente es cierto. Eso que dices me hace recordar un tema, estas conexiones de la mente un poco raras, de un primatólogo, alguien que estudiaba primata que se llama Frans de Waal, un holandés. Y él hablaba mucho de la política de los chimpancés. Porque hay jerarquías cambiantes, hay una lucha por el poder permanente. Claro, claro. La sociedad de los chimpancés es en el fondo una sociedad excesivamente política. La política lo es todo. Claro. O sea, las alianzas, las conspiraciones, todo el mundo tratando de derrocar el otro. Claro. Y hay una conspiración permanente. Y leí hace algunos años que los humanos no somos así. Que en el fondo, a pesar de que practicamos la política, en el fondo a nosotros nos define la cooperación. Sí. Y nos define, y creo que era este filósofo y biólogo chileno, apellido Maturana, que decía incluso la mano de los seres humanos está hecha para acariciar. Claro. Sí. Para dar la mano, claro, para acompañarse. Y es no creer que la sociedad humana es como la sociedad de los chimpancés, completamente política. O sea, de una búsqueda permanente de quién domina a quién, sino la cooperación y el amor. Y ese es el humanismo. Sí. Y yo creo que en eso es lo que hay que seguir creyendo de alguna manera. Claro. Y a pesar de todo, no dramatizar completamente este momento. Porque si uno entra a Twitter y eso... No, se enloquece. Pues en este sentido, los chimpancés es un zoológico. Claro, Twitter está lleno de chimpancés, sí. Eso pero sí. Sí, tenemos formas eficaces de cooperación. Sí. Formas de solidaridad. Son muy evidentes en ciertos momentos. De compasión, de ese material del que estamos hechos. El amor y la compasión siguen siendo muy importantes y puede haber formas de redención para los seres humanos cada día, ¿no? Como que cada día... Exacto, formas de redención. No parezco hablando como un cura, pero... No, pero es cierto. Es que lo que es más golpeador de estos momentos políticos que en Colombia son pues muy tensos, pero también en el mundo, es que cuando la gente está anhelando el cambio, cuando se habla del cambio, la gente lo que está anhelando es una sociedad política que lleve a la tranquilidad, al alivio, a la solidaridad, porque es lo que no se ha dado. La solidaridad sucede más allá de la política, fuera de la política, como en los márgenes del debate y la guerra política. Pero lo que se ha esperado es que se tome la política, esa lógica, la lógica de la mano que se da. Y lo que es devastador es cuando uno ve que lo que se quiere cambiar es una forma de imponerse por la otra, digamos. Eso es lo que es decepcionante, que el cambio no sea dejar de imperar, dejar de prevalecer para ser solidarios, sino que el cambio sea acabar con los que había, más o menos, o con lo que había. Como empezamos hablando del lenguaje, y el lenguaje nos define tanto como especie, el lenguaje se mete en la política, en esas luchas, pero el lenguaje también está para lo otro, ¿no? Que yo creo que es lo que hemos hecho en este podcast, celebrar esas formas de lenguaje para cantarle a la vida como lo dijimos la semana pasada. Tal cual. Sí.
para celebrar las palabras que iluminan parcelitas de la realidad y nos emocionan. Entonces el lenguaje que puede hacer daño también, ¿no? Sí, claro, Empezamos hablando de la mentira y la mentira está asociada al lenguaje. Puede hacer el bien. claro. Las palabras pueden embellecer y pueden reunir y pueden convocar a esas comunidades más dadas a vivir en paz. Es que sí, la palabra puede servirle a ese alivio. Pero manteniendo, Ricardo, y con esto ya podríamos terminar, los mecanismos de defensa. Volvamos a Orwell. 1984 termina mal. Claro, No solamente con la muerte, sino con la destrucción de la dignidad. Porque el protagonista termina derrotado espiritualmente y básicamente cantándole alabanzas al gran hermano también. claro. Entonces hay peligros Hay peligros. y no los podemos subestimar tampoco. Y yo creo que el tema de hoy es también llamar la atención sobre esos peligros de la mentira que está por todos lados. Sí, atender esos libros, por ejemplo, Mm. 1984, que son Sí, palabras escogidas para resistir esos embates. Ricardo, seguiremos conversando. Aquí estamos. Verazmente. Abrazo, hermano.